Dios bendiga en este día que ha hecho el Señor, donde damos gracias al Señor porque nos ha dado un día más de vida, donde damos gracias al Señor por todas las cosas que Él ha hecho con nosotros, por todos sus favores, por su cuidado, por su salvación, por el perdón de nuestros pecados, tantas cosas por las cuales debemos agradecer al Señor. Pero en esta hora quiero saludarle a cada uno de ustedes en el amor del Señor, deseando de que en este día todos estemos bien y que en esta palabra sea de bendición, sea de refrigerio, que si hay algún enfermo sea sanado, que el Señor bautice, salve y haga prodigios y maravillas como solamente Él puede hacerlas. La palabra del Señor tiene poder, la palabra del Señor es vida. Alabado sea el Señor. Así que yo quisiera compartirla con ustedes en esta mañana. Y esta historia se encuentra en Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, el versículo 35 y 36. Aunque vamos a considerar algunos otros versículos. Así que les exhorto a buscar la palabra del Señor y seguir conmigo las escrituras. Marcos capítulo 5, del versículo 35, 36. Quiero saludar a los que, ¿verdad?, quizás vean este video y no nos conocen. Quien le habla es su pastor, el hermano Luis González, de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, el sector El Riguito de Bayamón. La palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Señor, en esta hora presento tu palabra, presento delante de ti, Señor, pidiéndote que esta tu palabra cale lo más profundo de los corazones y que hagas cosas lindas y maravillosas en este día con cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, amado hermano, cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta que esto es uno de los milagros que el Señor realizó a través de su ministerio aquí en la tierra. Pero para poder entender ¿verdad?, esta historia, quisiera que fuéramos al versículo 21, donde dice que pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero dice la historia que una mujer que hacía 12 años padecía de flujo de sangre aparece en escena. Y es importante que nosotros entendamos que Jesús había hecho muchos milagros, pero venía específicamente de haber enfrentado 4 elementos adversos para el hombre y contra los cuales se encuentra impotente cualquier ser humano. El primero fue cuando Jesús se enfrentó a la naturaleza. Eso lo vemos en el versículo 35
en adelante del capítulo 4. La historia donde se levantó una grande tempestad. La historia donde los discípulos se vieron entre la vida y la muerte. Pero Jesús, dice la palabra del Señor, que le dijo en el versículo 39 de ese capítulo 4, a la mar calla y a los vientos se enmudece. Así que vemos el primer elemento que para cualquier ser humano es imposible de enfrentar, lo que es una tempestad, o sea, algo de la naturaleza. Para Jesús fue tan sencillo como decirle al viento calla y a la mar enmudece. Alabado sea el nombre del Señor. Otra de las cosas o de los elementos que el Señor enfrentó antes de llegar a la historia que nosotros acabamos de leer fue a los poderes espirituales de maldad, en ese mismo capítulo número 5. Vemos que el Señor se enfrenta a un hombre que estaba endemoniado, a un hombre que tenía una legión, o sea que ya tendría miles o 1000 demonios. Así que estaba encadenado, nadie lo podía controlar. Vivía un estado espiritual muy difícil. Para el hombre natural, para cualquier ser humano, ahí no entra la ciencia, no entran los medicamentos, sino como es algo espiritual, solamente Jesús o nosotros a través del poder del Espíritu Santo podemos manejar situaciones como esta. Pero Jesús, dice la Biblia, que le ordenó a aquel demonio: sal de este hombre, espíritu inmundo. Así que el Señor le echó fuera. Otro elemento que para cualquier ser humano es imposible de bregar. Jesús también trabajó con esta situación. Ahora vemos que trabaja con una enfermedad. La mujer que entró en escena, la mujer del flujo de sangre, una historia muy conocida, una mujer que llevaba muchos años, todo lo había gastado en médicos y su flujo no había podido cesar. Así que esta mujer se movió en fe y, ¿verdad?, si tan solo tocar el manto del maestro. Y cuando lo alcanzó a tocar, dice que virtud salió de él. Y enseguida quedó sana. Así que vemos el poder de Jesús contra aquella enfermedad incurable para los seres humanos. Había sido incurable. Nada pudo haber curado a esa mujer, pero el poder de Jesús, la virtud sanadora, esa misma virtud que lo puede tocar a usted en este día, que quizás se encuentre enfermo, esa misma virtud le puede sanar a usted hoy en esta hora. Y luego, entonces entra en escena otro elemento imposible para cualquier ser humano: la muerte. La muerte. Así que Jesús, cuando dice la Biblia que pasa a la otra orilla, dice que en medio de esa multitud, o de en medio de esa multitud, salió un hombre, un principal llamado Jairo. Y dice que se le acercó a Jesús, se postró en tierra. Jairo no andaba con Jesús, pero la realidad es que Jairo tuvo que haber escuchado de Jesús, tuvo que haber
visto el poder que tenía Jesús. Gloria al Señor. Pero la realidad es que Jesús venía de enfrentar todos estos casos. La tempestad, el hombre endemoniado, la mujer del flujo de sangre. Gloria al Señor, que Él pudo ver ese milagro. Y en todos estos casos el Señor se mostró su poder divino, venciendo sin ninguna dificultad aquellas cosas que para el hombre resultaban imposibles. Alabado sea el Señor, porque el Señor hace lo que para el hombre es imposible. Para Dios todo es posible. Alabado sea el Señor. Él no tiene límites, Él no tiene barreras, Él no tiene nada que le impida hacer cualquier cosa, hermano. Así que cuando este hombre vio a Jesús, se postró en tierra, reconociendo el poder que había en Jesús, al punto que le dijo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Oh, este hombre sabía el poder que había en el toque del Maestro, sabía el poder que había en las manos del carpintero, sabía el poder que había, alabado sea el Señor, en el Hijo de Dios. Y usted y yo, hermano, a estas alturas sabemos cuál es ese poder. Usted y yo a estas alturas sabemos lo que alabado sea el Señor significa servirle al Señor, lo que significa ser un hijo de Dios, lo que significa ser parte de la iglesia, lo que significa haber puesto nuestra confianza en el Señor. Así que en esta hora, hermano, usted y yo, a pesar de todo lo que está viviendo el mundo y nuestro país, que es alarmante, hermano, lo que escuchamos hoy día son noticias que quizás infunden temor. Y ese fue el caso de Jairo. Cuando el Señor Jesucristo relata la historia que aparece en escena la mujer con el flujo de sangre, dice la Biblia que vinieron personas de la casa de Jairo a decirle a Jesús: no molestes al maestro, porque ya tu hija ha muerto. Alabado sea el Señor. Fíjese, su hija ha muerto. Y dice la Biblia que Jesús escuchó. Dice la Biblia que mientras ellos hablaban, dice que Jesús oyó lo que se decía. Y Jesús está atento a lo que está ocurriendo. Jesús oye lo que están diciendo en las noticias. Jesús oye lo que está pasando a través del mundo. Jesús sabe todas las cosas. Nuestro Padre Celestial conoce nuestras situaciones. Y son cosas que se han salido de control y son cosas que para el hombre es imposible en esta hora poder trabajarlas. Pero nosotros que hemos confiado en el Señor sabemos y creemos en su palabra que Dios es un Dios de milagros, que Dios es un Dios de poder, que Dios es un Dios de autoridad, que Dios, aleluya, va a hacer algo maravilloso. De hecho, Dios está haciendo algo maravilloso. Escuchar lo que Dios está haciendo con mucha gente ¿verdad? Que están reconociendo que el único que tiene el poder es el Señor, es que Dios está trabajando. Y dice la Biblia que Jesús, cuando escuchó
lo que se estaba diciendo se refirió a Jairo y le dijo una palabra de aliento. Una palabra que cuando usted la lee en el libro de Lucas, que se repite la historia, ¿verdad? Son los evangelios sinópticos, Mateo, Marco y Lucas, se repiten estas historias. Específicamente en el capítulo 8, usted se va a dar cuenta que Jesús, o Lucas más bien, resalta una palabra que Jesús dijo. En ese versículo 36 dice: no temas, cree solamente. Pero en Lucas dice: no temas, cree solamente y serás salva. Y cuando usted, gloria al Señor, define estas tres cosas o estas tres palabras que el Señor les dice, porque Jairo sin duda alguna tuvo temor, es su hija, por la que le está pidiendo. Le dice: no temas. Así que el temor es un miedo que se siente por algo perjudicial que ocurra, o que ocurre, o que puede ocurrir. Así que es un miedo por algo que puede ocurrir. ¿Y cuántos quizás nosotros no nos ha invadido el temor en este tiempo? Yo creo que es completamente natural que haya cierto temor en nosotros por lo que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Lo normal es que venga algún temor, no contagiarnos, no contagiar a nuestros seres queridos. Tenemos una vida por delante, tenemos familia, y ese tipo de temor hasta cierto punto es normal. Lo que no es normal es que el temor invada nuestra vida al punto que perdamos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Y ese temor invadió la vida de este hombre, porque Jesús le dijo: no temas, aguárdate un momento, alabado sea el Señor, cree. O sea, y cuando uno cree es cuando se considera una cosa como verdadera o segura, a pesar, ¿verdad?, de que no se tengan pruebas de que existan o conocimiento directo del mismo. Así que Jairo recibió una palabra de esperanza. Jairo le dijo, Jesús le dijo: no temas, cree. Tú no lo has visto. Tú no lo has visto, pero tienes que creer. Quizás tú no tengas el conocimiento de lo que va a ocurrir. Usted y yo quizás no veamos el futuro. Habrá mucha gente profetizando, pero quizás usted y yo no vemos el futuro, pero el Señor lo conoce. Y a nosotros lo que nos resta es creer. No empece a lo que esté pasando, creer en el Señor. No empece a lo que esté atravesando Puerto Rico, hay que creer en el Señor. Alabado sea el Señor. Y Él le dice: y será salva. Y cuando habla de algo que es salvo, es algo que está resguardado de un peligro, o que ha salido ileso de una situación de peligro. Así que hay dos cosas aquí. Jesús le dice que lo está resguardando de un peligro a su hija, o que va a salir ileso de la situación de peligro. Porque la realidad es que la hija había muerto, pero aún en medio de la muerte, quien estaba hablando ayer era el Verbo, en el cual
Por Él y en Él fueron creadas todas las cosas. Estaba ahí el principio, el dador de la vida, el que más adelante vencería la muerte, el que más adelante resucitaría con poder y gloria, el que hoy está a la diestra del Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Y hoy Jesús nos está diciendo: no temas, cree y serás salvo. Cree y serás salvo. Dios nos va a resguardar. Dios nos va a sacar ileso de una situación. Yo lo creo, hermanos. Más allá de dar falsas esperanzas, yo creo que Dios lo puede hacer. Fíjese que la hija de Jairo murió. Y él llegó a la casa, sacó a la gente y le dijo a aquella niña, en el versículo 41, la tomó de la mano a la niña y le dijo: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Ahí estaba la autoridad máxima, hermano. La gloria máxima que había caminado por aquí, por la tierra, era Jesucristo, Dios encarnado. Le estaba dando una orden, alabado sea el Señor, un mandato. Estaba rompiendo todas las leyes de la vida, hermano. Y le estaba regresando a aquel cuerpo, aleluya, el aliento de vida. Le dijo: levántate, con orden, con autoridad, alabado sea el Señor. ¿Y quién puede? ¿Quién podrá hacerle frente a esa voz, a esa palabra, hermano? Dice que la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. La gente comenzó a espantarse de lo que Jesús había hecho. No se espante de lo que Jesús pueda hacer, o de lo que Jesús vaya a hacer. Usted y yo le servimos a un Dios grande, a un Dios de poder. Usted y yo le servimos a un Dios maravilloso, de milagros, de proeza, de autoridad. Que el temor no invada su vida, que el temor no invada su casa, que el temor no invada su tranquilidad, su vida espiritual. Mantengámonos firmes creyendo en el Señor, que Él tiene cuidado de usted, Él tiene cuidado de mí. Podemos decir como dijo David: resignadamente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi oración. Y si usted está desesperado en esta hora, ¿sabes qué? El salmista dijo: me sacaste del lodo de la desesperación. No se desespere, no pierda el control. Mantenga la calma. Mantenga la calma. Que Dios tiene el control. Dios, cuando decida decirle al COVID-19: hasta aquí llegaste, se acabó. Mientras nosotros seguimos confiando en el Señor, cuidándonos, hermano, cuídese, siga las leyes, y hagamos todas las cosas para protegernos. Pero Jesús está con nosotros.
Jesús está con nosotros. Así que en esta hora yo quisiera que usted reciba esa paz de parte del Señor, mientras esto va acrecentándose, mientras Puerto Rico entra en una crisis mayor, como la estamos viendo, el aumento de los casos, gente muriendo. Oremos al Señor, hermanos, para que el sistema de salud no colapse. Oremos al Señor para que los médicos, las enfermeras tengan un cerco, hermanos, para que el Señor las proteja. Son padres de familia, hijos, esposos, esposas, madres. Que el Señor tenga misericordia de nuestra isla. Mantengámonos, hermanos, ahí, agarraditos del Señor. Y nosotros estamos bien y lo sabemos. Pero tenemos que orar por el mundo y por nuestra isla. Dios les bendiga, un abrazo en el Señor y oremos. Señor, en esta hora yo te pido por mis hermanos, te pido, Señor, que tú bendigas de manera especial sus vidas. Yo te pido, Señor, que tú traigas esa paz, ese gozo a través de tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo sea inundando su vida, sus corazones. Señor, trae paz, trae tranquilidad, que ellos se sientan protegidos, Señor, que podamos entender que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende, que tú prometiste estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. En el nombre de Jesús, te doy gracias y lo creemos hecho. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo en el Señor y hacia adelante.